¿Sabes cuál es la diferencia entre un pescador que vuelve a casa con las manos vacías y uno que siempre trae la mejor captura? No es el equipo más caro, no es la suerte, no es experiencia de años, es información que muy pocos conocen. Hoy voy a revelar 6 trucos secretos que los pescadores profesionales usan todos los días, pero que nunca comparten públicamente. ¿Por qué? Porque esta información es su ventaja competitiva. Es lo que los hace ganar dinero mientras otros apenas pescan algo. Vas a aprender a pescar como un verdadero profesional. Así que prepárate, toma nota y empecemos. Truco número 1. La ventana de alimentación invisible. Mira, todo el mundo te dice lo mismo. Pesca al amanecer, pesca al atardecer. Esas son las horas mágicas. Y sí, funcionan. Pero esa es información básica que cualquiera conoce. Los profesionales saben algo que los aficionados ignoran completamente. No miran el reloj, miran el barómetro. Déjame explicarte la ciencia detrás de esto. Cuando la presión atmosférica cae rápidamente, especialmente justo antes de una tormenta, algo increíble sucede bajo el agua. Los peces entran en un frenesí alimenticio absoluto. Es como si supieran que viene mal tiempo y necesitan comer ahora o morirán de hambre. Durante esos 30 a 45 minutos antes de que cambie el clima, los peces atacan todo lo que se mueve. Yo he visto con mis propios ojos capturas que normalmente tomarían un día completo, logradas en menos de una hora usando este conocimiento. Entonces, ¿qué haces? Simple. Descarga una aplicación de barómetro en tu teléfono ahora mismo. Monitorea la presión atmosférica. Cuando veas que está cayendo rápidamente, deja lo que estés haciendo y sal a pescar. No importa si es mediodía, no importa si el cielo está gris. Ve, este único truco puede triplicar tus capturas. Y eso no es exageración, es física, es biología, y funciona cada vez. Truco número 2. La modificación de señuelos que cambia todo. Aquí viene una verdad que las tiendas de pesca no quieren que sepas. Los señuelos que compras están diseñados para atraer a pescadores en la tienda, no a peces en el agua. Colores brillantes, diseños llamativos, todo para que tú los compres. Pero los profesionales jamás usan un señuelo directo de la caja. Nunca. Siempre los modifican. Necesitas que se vea gastado, usado, real. Truco número 3. El verdadero significado del silencio. Todo el mundo ha escuchado: mantente en silencio cuando pescas, no asustes a los peces. Y eso es correcto, pero por las razones equivocadas. Déjame revelarte algo que va a cambiar completamente tu comprensión de la pesca. Los peces no escuchan tu voz. No les importa si hablas, gritas o cantas. ¿Por qué? Porque el sonido del aire no atraviesa bien el agua. Es física básica. Entonces, ¿qué es lo que realmente detectan los peces? Vibraciones. Los peces tienen un órgano sensorial llamado línea lateral. Es como un sexto sentido. Detecta vibraciones y movimientos en el agua con una precisión increíble. Y aquí está el problema. Todo lo que haces en un bote crea vibraciones. Cada paso que das, cada herramienta que dejas caer, cada vez que golpeas algo contra el casco, cada ancla que lanzas. Todo eso envía ondas de choque bajo el agua que alertan a los peces a cientos de metros de distancia. Es como tocar una campana gigante que dice: ¡peligro! ¡Humanos aquí! Entonces, ¿qué hacen los profesionales diferente? Alfombran completamente sus botes. Usan alfombras de goma o espuma. Usan solo sandalias de suela blanda. Nada de botas duras. Colocan almohadillas de goma bajo todas sus cajas de equipos. Y esto es crítico. Bajan el ancla lentamente usando una cuerda. Nunca la dejan caer. Pero el secreto más importante es este. Apagan el motor del bote al menos 100 metros antes de su zona de pesca. Y reman o se dejan llevar por la corriente hasta la posición. ¿Parece exagerado? Tal vez. Pero funciona. Los profesionales son fantasmas en el agua. Los peces no sienten su presencia hasta que es demasiado tarde. Si quieres pescar como profesional, necesitas moverte como profesional. El silencio no es sobre tu voz, es sobre tus vibraciones. Truco número 4. El atractor casero que algunos consideran hacer trampa. Este es el truco controversial. Existe un aditivo casero, que probablemente ya tienes en tu cocina ahora mismo, que puede triplicar la efectividad de cualquier cebo o señuelo. ¿Estás listo? Aceite de ajo mezclado con sal marina. Sé lo que estás pensando. ¿Ajo? ¿En serio? Absolutamente en serio. Y déjame explicarte la ciencia. El ajo libera compuestos químicos llamados aminoácidos cuando se sumerge en agua. Estos aminoácidos son exactamente los mismos que liberan los peces pequeños, los crustáceos y otros alimentos naturales. Para los peces es como una señal de radio que grita: «¡Comida aquí!» y la sal marina. La sal crea una dispersión de iones eléctricos en el agua. Esto estimula la línea lateral de los peces, ese órgano sensorial del que hablamos antes. Básicamente estás activando 2 sistemas sensoriales al mismo tiempo, químico y eléctrico. Es absolutamente devastador en su efectividad. Aquí está la receta exacta. Toma 3 dientes de ajo grandes, machácalos completamente hasta hacerlos pasta. Agrega 2 cucharadas de aceite de oliva. Agrega media cucharada de sal marina. Tiene que ser sal marina, no sal de mesa. Mezcla todo en un frasco pequeño. Ciérralo y déjalo reposar 24 horas.
El día de pesca, unta una pequeña cantidad en tu cebo o señuelo justo antes de lanzar. El aceite se dispersa bajo el agua creando un rastro aromático que los peces pueden detectar desde cientos de metros. Número 5. ¿Dónde están realmente los peces? Este es probablemente el secreto más valioso de todos. Porque no importa qué tan buena sea tu técnica si estás pescando en el lugar equivocado. 90% de los pescadores aficionados cometen el mismo error. Lanzan en aguas abiertas y esperan que la suerte los favorezca. Los profesionales no confían en la suerte, confían en la estructura. Te voy a dar 3 tipos de estructuras específicas que debes buscar. Son como mapas del tesoro bajo el agua. Estructura número 1. Autopistas subacuáticas. Son canales naturales entre vegetación donde los peces viajan regularmente, como carreteras bajo el agua. ¿Cómo las identificas? Busca pequeñas corrientes, líneas en el agua, cambios en la vegetación superficial. Esas son las señales. Pesca en esas zonas y estarás interceptando peces que están en movimiento, buscando activamente comida. Estructura número 2. Zonas de transición térmica. En días calurosos, encuentra donde el agua fría de un arroyo o manantial se encuentra con el agua más caliente del lago. ¿Por qué se congregan ahí los peces? Porque el agua fría tiene más oxígeno. Y más oxígeno significa más vida, más comida, más peces. Es biología básica, pero funciona cada vez. Y ahora, estructura número 3. Y esta es oro puro. Pesca exactamente donde termina la sombra de árboles, muelles o estructuras grandes, no en la sombra, no fuera de la sombra, en el borde. ¿Por qué? Porque los peces depredadores se posicionan ahí para emboscar presas que pasan de la luz a la oscuridad o viceversa.